Entonces podemos decir que si tiene una incidencia pélvica alta, necesita una lordosis lumbar alta. Y si tiene una incidencia pélvica baja, necesita una lordosis lumbar compensatoria baja también. Cuando la lordosis es insuficiente para la anatomía pélvica del paciente como tal, va a aparecer la disarmonía. Entonces vamos a ver esas compensaciones del tronco hacia adelante, retroversión pélvica, pelvis y rodillas perdón, cadera y rodillas en flexión también. Así que ciertamente esta medida es relevante porque explica por qué no todos los pacientes con pérdida de lordosis se van a comportar igual, porque algunos sí logran compensar y tienen un bajo gasto energético y otros no lo logran hacer. Así que la pérdida de lordosis debe interpretarse con la pelvis del paciente. Así que no basta con decir tiene rectificación lumbar. No, tenemos que decir esa lordosis es suficiente para la anatomía pélvica de ese paciente. ¿Será que con eso se la juega, diríamos? Ok, además tenemos a nivel de escoliosis algo que se llama la clasificación SRS-Schwab. No pretendo que la aprendan ni nada por el estilo, pero es una clasificación que desarrolló para describir la deformidad espinal del adulto y establecer un lenguaje común entre clínicos y entre cirujanos también. Así que nosotros como fisiatras y ustedes como médicos clínicos, el valor no está en memorizar la clasificación, sino en comprender que ciertos parámetros sagitales se relacionan con dolor. Y es que Schwab se da cuenta de eso. Schwab decía, ¿por qué pacientes con escoliosis severa no les duele y otros con escoliosis leve tienen enormes problemas de dolor? Así que la clasificación incluye la incidencia pélvica, la lordosis lumbar, incluye el TIL pélvico, el eje sagital también. Todos estos parámetros, y cuando esos parámetros se alteran, el paciente va a tener mayor dificultad para estar de pie, para caminar y muy probablemente vaya a requerir cirugía y no solo eso, sino muchas veces revisiones de cirugía también. Así que la mayoría de pacientes debe iniciar con un manejo conservador, pero bien estructurado. No significa que estemos ante una lumbalgia específica como tal. Lo cierto es que no lo estamos. Estamos frente a un trastorno del eje sagital claro en estos pacientes con estas alteraciones. Un paciente que tiene problemas de alineación global que puede requerir evaluación especializada, seguimiento funcional en algunos casos, un manejo interdisciplinario también. Así que el error aquí en estos pacientes de escoliosis que lo vemos y no les damos mucha atención es interpretarlo solamente en el plano coronal, no ver el plano sagital en la esclerosis ni el plano rotacional. Así que muchas veces el plano sagital explica más la discapacidad que el mismo ángulo de COP. O sea, no necesariamente un gran ángulo de COP nos da una gran discapacidad. Entonces, ¿cómo compensamos? Esta es la cascada de compensaciones. Cuando el balance sagital se altera, el cuerpo activa esta cascada de compensaciones. Primero, perdemos la lordosis lumbar, degeneración discal, hay colapso segmentario, deformidad, perdemos la armonía de la pelvis también, y esto hace que el tronco se desplace hacia adelante. Cuando el tronco se desplaza hacia adelante, la pelvis intenta rescatarlo, quiere compensarlo generando una retroversión, pero eso no va a ser suficiente. Van a aparecer ajustes en cadera, en rodilla, como los mencioné anteriormente. ¿Y esto qué va a generar? Fatiga, aumento del trabajo muscular, reduciendo las actividades diarias de nuestros pacientes, las actividades básicas. Y cuando nosotros logramos entender esta cascada, vamos a dejar de decir al paciente simplemente, enderezca esa espalda, enderezca esa postura, porque muchas veces no puede hacerlo, al menos no sin perder el equilibrio o sin aumentar el dolor. Panjabi lo describe esto hace muchísimos años también, bueno, ya unos 30 años más o menos, que Panjabi, cirujano ortopedista, describe estas alteraciones y él da su teoría del sistema también, donde él dice que para comprender mejor el dolor axial crónico, tenemos que pensar en un sistema donde tenemos tres subsistemas precisamente. El primero es el pasivo, vértebras, discos, ligamentos, articulaciones. El segundo es el activo, músculos, tendones. Y el tercero es el sistema neural, control motor, propiocepción, coordinación, todo lo que corresponde. Todos trabajan adecuadamente en conjunto. Así que la columna puede moverse, puede cargar y puede adaptarse sin que exista un dolor o un aumento del trabajo excesivo. Pero cuando uno de ellos falla, los otros dos tienen que compensar. Así tiene que ser. Por ejemplo, lo más común o lo más sencillo de ver, un disco degenerado o una faceta que duele va a alterar el subsistema pasivo.
porque son parte de ese sistema precisamente. Si además el paciente pierde fuerza y resistencia muscular, va a fallar el sistema activo también. Y si el dolor persiste, va a alterar la propiocepción, el patrón de activación muscular y va a fallar el subsistema neural globalmente hablando. Así que el resultado no siempre es una inestabilidad visible en radiografías dinámicas. Son pequeñas microinestabilidades funcionales que se dan. Es inestabilidad funcional, concepto que tienen que llevarse también en este momento. El paciente va a sentir inseguridad, dolor al cambiar de posición, se va a bloquear cuando se incorpora o va a tener temor al movimiento. Ahí es donde la rehabilitación tiene un papel central fundamental. Punjabi también hablaba de lo que llamamos la zona neutra y es otro concepto fundamental en Punjabi. Se refiere a ese rango de movimiento alrededor de la posición neutra donde la columna ofrece poca resistencia pasiva. Términos bien sencillos. En condiciones normales, ese rango es controlado por musculaturas y el sistema nervioso, es decir, el rango de movimiento en que el sistema puede desplazarse de forma adecuada sin generar estabilidad, inestabilidad, perdón, sin generar inestabilidad. En condiciones normales, esto, como repito, lo va a controlar los músculos y sistema nervioso. Pero cuando hay dolor, cuando hay lesión, cuando hay degeneración o cuando hay pérdida del control motor por la razón que sea, esa zona neutra va a aumentar. Es decir, vamos a tener un mayor movimiento o un aumento de la zona neutra. Es decir, va a haber un mayor desplazamiento de estos segmentos donde las compensaciones para generar estabilidad van a acabarse o van a terminarse o van a ser al menos insuficientes. Cuando eso ocurre, el paciente va a percibir pequeños movimientos inseguros o dolorosos. Y eso explica síntomas muy comunes que vemos en el día a día. Me duele cuando me levanto de la silla, por ejemplo. Me quedo trabado cuando me enderezco. Me da miedo girar, dice el paciente también. O la gente dice, siento que la espalda no me sostiene, que como que me voy a desarmar. Y no necesariamente estos pacientes necesitan reposo, mucho menos cirugía. Necesitan recuperar ese control motor. Así que el objetivo del tratamiento no siempre es inmovilizar. De hecho, la mayoría de veces no es inmovilizar la columna, mucho menos de forma indefinida. Corsés toracolumbo-sacros o lumbosacros de varilla semirrígida no tienen utilidad en estos casos, ni mucho menos. El objetivo, lo que tratamos es de buscar o de mejorar el control anticipatorio, de aumentar esa resistencia muscular, de enseñarle al paciente a moverse dentro de rangos funcionales seguros. Por eso los ejercicios de control motor no tienen que verse como ejercicios suaves sin importancia. No, son fundamentales, son una intervención terapéutica que tiene que ser esencial en nuestros pacientes. Y es que nosotros tenemos que ver al paciente desde que la imagen, véanlo ustedes aquí. La cabeza está adelantada, por supuesto. El tronco cae adelante también. Entonces tenemos que ver desde que el paciente ingresa, cómo entra al consultorio, camina con pasos cortos, inclina el tronco hacia adelante, flexiona rodillas, evita girar el tronco, se sienta apenas puede. Y es que toda esa información ya nos está diciendo qué pasa en el paciente. La imagen simplemente va a confirmar, cuantifica y orienta. Y vean que la radiografía simple es mucho más útil, pero la función se observa desde que el paciente ingresa al consultorio. Un paciente que tiene desbalance sagital va a intentar compensar de muchísimas maneras. Con retroversión pélvica, con flexión de caderas, acortando el peso, aumentando la base de sustentación. Si no lo vemos, vamos a interpretar la imagen de forma incorrecta, viendo estructuras puras nada más. Así que nosotros tenemos que ver la marcha también, la postura del paciente, que eso no va a aparecer en un informe radiológico, dicho sea de paso. Tenemos que examinar al paciente, por supuesto. La exploración del dolor axial debe ser ordenada, pero no necesariamente compleja, eso sí. Debemos caracterizar el dolor, dónde se localiza, si irradia, en qué horario aparece, los factores que lo agravan, los factores que lo alivian. Realizar un examen neurológico básico, al menos fuerza, sensibilidad, reflejos, marcha, signos de alarma. Luego viene la valoración funcional. ¿Cuánto tiempo tolera estar de pie? ¿Cuánto puede caminar? ¿Puede subir gradas? ¿Puede cargar objetos? ¿Puede trabajar? ¿Puede dormir? Y después la postura. Vamos al plano sagital, el plano coronal, la pelvis, los miembros inferiores. Y vamos a explorar, por supuesto, el contexto del paciente, la actividad física que realiza, cómo está durmiendo, si tiene temor a moverse, las comorbilidades, medicamentos, el apoyo familiar, las expectativas. Esto nos va a permitir construir un diagnóstico funcional en nuestros pacientes y el diagnóstico funcional nos va a permitir un tratamiento mucho más efectivo que simplemente decir, tiene cambios degenerativos. Decimos, tiene cambios degenerativos y lo encasillamos ahí, listo. Ah, no, eso no se le va a quitar. Siga. No, no debe ser así. Ahora,
tenemos pruebas funcionales útiles que podemos hacer rápidamente. Como les digo, no es que aprendan a hacer todo esto, pero sí que por lo menos identifiquen rápidamente y puedan derivar y puedan ayudarle a ese paciente. Hemos hablado de biomecánica, hablamos de la importancia de observar al paciente, pero toda evaluación tiene que ser objetiva. La subjetividad nos puede llevar a muchos errores. Si no medimos, difícilmente vamos a poder demostrar que nuestro paciente o que nuestra intervención mejora, que nuestro paciente está mejorando funcionalmente. Si no lo medimos, no podemos hacer. Así que mi recomendación es que tratemos de incorporar pruebas funcionales sencillas en la consulta diaria, escalas básicas también, que no requieren equipos sofisticados. Está, por ejemplo, el sit to stand 5 veces, que lo que hace es evaluar la capacidad del paciente para levantarse repetidamente de una silla. Parece una prueba simple, de hecho lo es, pero ¿qué nos integra? Fuerza de miembros inferiores, estabilidad lumbopélvica, control motor, equilibrio, confianza en el movimiento. Un paciente que dura mucho haciendo esto, que necesita impulsarse con los brazos, probablemente tiene un deterioro funcional importante. También el time up and go, que nos permite valorar movilidad global. El paciente lo que hace es levantarse de una silla, está sentado, se levanta de una silla, camina 3 metros, gira y vuelve a sentarse. Y el tiempo total nos va a reflejar mucho más que la velocidad. Nos va a reflejar coordinación, estabilidad y capacidad para cambiar de dirección. También tenemos a la caminata de 6 minutos, que aporta mucha información sobre tolerancia al esfuerzo y resistencia. Muchos pacientes que tienen desbalance sagital no presentan un déficit importante de fuerza, tienen buena fuerza, pero sí una enorme dificultad para sostener esfuerzos prolongados de resistencia muscular. Caminan bien durante los primeros minutos y luego van generando fatiga progresiva, dolor y necesidad de detenerse. También tenemos escalas como el ODI o la escala de discapacidad de Oswestry, que lo utilizamos en escoliosis del adulto, donde nos genera un porcentaje de discapacidad y podemos medirlo fácilmente. El SRS-22 también en escoliosis, otra de las escalas. Tenemos la escala visual análoga, cuestionarios de sueño, que pueden complementar la evaluación también. Sin embargo, tenemos que recordar que el objetivo principal no es reducir un número, no es reducir un número en la escala del dolor, es, en nuestro caso, mejorar la funcionalidad del paciente. Una vez que repetimos estas pruebas después o de 3, 4, 6 semanas, tenemos que ver mejorías objetivas medidas, incluso si el dolor aún no ha desaparecido por completo. Ahora, veamos otra población importante que a mí me encanta, que es la población con escoliosis. Y es que los adultos presentan escoliosis y algunos degenerativa, de nuevo también. Ahora, ¿cuándo realmente importa esta escoliosis? La palabra escoliosis muchas veces le genera preocupación inmediata a todo mundo. Apenas ve la columna torcida y ya la gente lo ve con un diagnóstico casi fatal. Sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosos porque no todas las escoliosis, de hecho, la menor cantidad de escoliosis producen dolor. De la misma manera, no todo dolor lumbar en un paciente con escoliosis es consecuencia de la curva. De hecho, lo menos probable es que se derive de la escoliosis. No debemos encasillarlo ahí. Porque en el adulto la escoliosis tenemos que entenderla como una deformidad tridimensional que interactúa con los fenómenos propios del envejecimiento. La degeneración discal, la pérdida de masa muscular, el desbalance sagital que puede ser consecuente en eso también. Así que vamos a observar pacientes con curvas, por ejemplo, moderadas, que las medimos de 20 a 35 grados, que llevan una vida completamente funcional, mantienen un excelente equilibrio global. Y tenemos otros pacientes con importantes alteraciones en su calidad de vida porque tienen pérdida de la lordosis lumbar, rectificados, tienen un SVA o un eje sagital positivo, con un eje hacia adelante, y múltiples mecanismos compensatorios que limitan severamente su día a día, su capacidad para caminar, la capacidad para permanecer de pie. Este es el verdadero problema, no es el ángulo de coco. El verdadero problema es cuánto altera esa deformidad la mecánica global del cuerpo. Porque cuando la escoliosis modifica la distribución de cargas, perdón, y aparece otras lesiones ya estructurales como la estenosis foraminal, la degeneración facetaria, ahí sí tenemos que tener estrategias compensatorias permanentes y ahí se convierte en clínicamente relevante. Así que no debemos interpretar una radiografía de forma aislada, tenemos que ver al paciente. La SOSOR, que es la Sociedad de Investigación de Escoliosis, nos da también principios aplicados en el adulto. Y es que
Las guías ciertamente fueron desarrolladas para adolescentes, pero también menciona un capítulo o una parte pequeña del adulto. Lo cierto es que tenemos que individualizar el tratamiento. No hay dos pacientes iguales. Las radiografías pueden ser muy similares, las radiografías, pero los pacientes no son iguales. ¿Qué varía? La edad, la flexibilidad, la capacidad física que tiene el paciente, la presencia o ausencia de dolor, las enfermedades asociadas, los objetivos funcionales que vamos a tener en ese paciente. Todo esto va a modificar nuestro plan rehabilitatorio en nuestros pacientes. Segundo principio que tenemos que ver es que tenemos que educar a nuestros pacientes en ejercicios específicos de autocorrección. Un paciente que comprende su enfermedad participa activamente en el tratamiento. En cambio, el que no lo hace simplemente va a terminar desarrollando miedo al movimiento y dependencia de quién, de nosotros, del médico, del terapeuta, entre otros. Y otro aspecto esencial es la integración de la corrección postural dentro de las actividades cotidianas. No que la postura produzca deformidad, no, eso no es así, está claramente que no es así, pero sí que puede favorecer la aparición de dolor, eso sí. La idea es que el paciente no adopte patrones ineficientes. Tenemos que tener un seguimiento continuo en estos pacientes. Muchas veces se los da de alta cuando deben seguir en un control de forma indefinida, porque el tratamiento conservador no consiste solo en indicar algunos ejercicios y volver a valorar un año después, no. Tiene que existir progresión, tiene que existir reevaluación y adaptación permanente del programa según el contexto de nuestros pacientes. Tenemos ejercicios específicos para escoliosis, como ustedes pueden ver, algunos muy rápidamente los voy a mencionar. Tenemos diferentes escuelas. Lo importante es que no son genéricos, son individualizados para nuestros pacientes, son complejos también, son difíciles. No son muchos terapeutas los que están entrenados en estos ejercicios. Lo que buscan es enseñar al paciente a reconocer activamente su deformidad y a corregirla dentro de las posibilidades funcionales que tiene el paciente. La corrección o el tratamiento empieza desde la autocorrección tridimensional. Se adopta la respiración diafragmática dirigida para mejorar la expansión torácica y favorecer la elongación axial. Y esa postura corregida debe mantenerse durante actividades funcionales que son como caminar, como sentarse, levantar objetos, subir a escalar, las actividades laborales, entre todo. Lo importante es que la corrección salga del gimnasio de terapia y que acompañe al paciente durante toda su vida. Toda su vida tiene que estar el paciente haciendo esos ejercicios. Yo siempre les digo, hasta los 100 años. Después de los 100, si ya no los quieren hacer, no los hagan. Está bien. Así que los ejercicios específicos son un pilar, una herramienta fundamental en el manejo de nuestros pacientes. ¿Se pueden utilizar corsés en adultos? Se puede, hay dudas, ciertamente, pero se puede utilizar. Con frecuencia encontramos pacientes, ¿verdad? Que se les da como para manejo del dolor lumbar simplemente, pero esa no es la indicación adecuada. Tiene que ser en adultos, en la población adulta, no va a entrar en adolescentes, que hay otras indicaciones, pero en adultos tiene que ser un dolor refractario como un coadyuvante y cuando hay un desbalance sagital o coronal importante. Puede ser útil en pacientes con deformidades, como les dije, dolorosas. Bueno, por supuesto, en fracturas vertebrales, algunos tipos de corsés también. En pacientes con inestabilidad temporal o necesidad de soporte en alguna fase concreta de rehabilitación. Lo cierto es que para dolor tiene que ser como un coadyuvante. ¿Por qué? Porque si lo usamos de forma indiscriminada va a favorecer el desacondicionamiento muscular y puede aumentar la dependencia funcional. Un corsé mal diseñado además puede modificar el parámetro sagital del paciente y ahí sí empeoramos todo. Así que la indicación debe individualizarse y siempre acompañarse de ejercicio terapéutico. Cierto, el corsé puede ayudar a controlar síntomas, pero nunca va a sustituir el fortalecimiento, ni la educación, ni el entrenamiento funcional del paciente. Ahora, ¿cómo vamos a prescribir ejercicio a grandes rasgos? Si nosotros tuviéramos que elegir una intervención con mayor respaldo científico para el dolor axial persistente, es el ejercicio terapéutico. Pero es importante que aclaremos algo. No es universal, no es algo para todos, no es ir a un gimnasio y a todos nos ponen en conjunto a hacer esto. No, debe adaptarse a las necesidades de cada paciente, porque un paciente con miedo intenso al movimiento necesita comenzar primero con educación. Es lo primero que tiene que iniciar. Tiene que educarse y tiene que irse exponiendo gradualmente al movimiento.
Otro paciente que tenga marcada pérdida de resistencia requerirá entrenamiento aeróbico progresivo para mejorar la resistencia aeróbica. Un paciente con alteración del control motor va a necesitar ejercicios específicos de estabilización. Un adulto mayor sarcopénico necesitará un programa de fortalecimiento mucho más intenso antes de los otros ejercicios. Así que hablamos de ejercicio prescrito como tal, con principios fundamentales, frecuencia, intensidad, tipo, tiempo, volumen, progresión. Así como hablamos, ustedes lo entienden bien, de prescripción farmacológica, que hablamos de dosis, de frecuencia, de progresión, de objetivos, de tipo de medicamento. Debemos individualizar y monitorizar a estos pacientes. Tenemos que hacerlo así. El mejor programa no es el más complejo, contrario a lo que a veces creemos. Es aquel que el paciente puede mantener, puede realizar de forma segura, puede ser constante y durante suficiente tiempo para generar adaptaciones biológicas en su cuerpo. Entonces, ¿cómo vamos a progresar a nuestro paciente? ¿Cómo lo vamos a progresar? Y es que la progresión del tratamiento debe ser una lógica fisiológica. Durante la primera fase, que vamos a buscar? Disminuir la irritabilidad del sistema, no con reposo absoluto, sino con analgesia activa, eso sí, con educación, con respiración, con movimientos dentro de rangos tolerables. Una vez que el paciente recupera la confianza, comenzamos el entrenamiento del control motor. Ahí sí. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, que aprendan nuevamente a utilizar su tronco y su pelvis de forma eficiente. Después de esto, vamos a incorporar fortalecimiento progresivo de tronco, de glúteos, de miembros inferiores. No tenemos que olvidar que la marcha depende de estabilidad central y de miembros inferiores. Tenemos que recordarlo bien. Cuando el paciente avanza más en las fases, aumentamos ahora sí resistencia cardiovascular, capacidad para realizar actividades prolongadas, hasta llegar a una fase de mantenimiento donde el objetivo ya no es solo disminuir síntomas, sino también prevenir recaídas, porque el dolor axial tiende a ser recurrente, tiende a ser un círculo, por ello el paciente tiene que salir de ese programa con herramientas suficientes y bien educado para continuar entrenando de manera autónoma. Es importante que los eduquemos. Hay un tratamiento que podemos dar y que dura unos pocos minutos y que puede modificar profundamente la evolución del paciente. Y es la forma en la que hablamos, la forma en que nos comunicamos con el paciente. Yo hablo muchísimo en la consulta con los pacientes siempre. Así como ya lo notaron en la charla que hablo muchísimo, pero yo hablo así con los pacientes también, trato de explicarles qué está pasando. Porque las palabras de nosotros como médicos tienen un enorme impacto en nuestros pacientes. Algunos más, algunos menos, por supuesto. Cuando decimos, tiene la columna destruida, ¿usted qué va? Tacho leña. Usted tiene un desgaste horrible en su espalda. O no vuelva a agacharse nunca más ni se le ocurra. Estamos aumentando el miedo en ese paciente, estamos favoreciendo la discapacidad cuando hacemos eso. En cambio, cuando le explicamos que el dolor no siempre significa daño progresivo, es decir, que duela no significa que está generando mayor daño, cuando les enseñamos que el movimiento es seguro y que el cuerpo posee una enorme capacidad de adaptación, ahí es cuando llevamos al paciente a recuperar confianza, ahí sí, porque la educación moderna no es convencer al paciente del que el dolor es imaginario, no, no es eso. Es enseñarle que el sistema nervioso puede volverse más sensible, que el tratamiento busca disminuir esa sensibilidad. ¿Cómo? Mediante movimiento progresivo, sin olvidar la calidad del sueño, por supuesto, como un recuperador fundamental, reduciendo el miedo a moverse, fortalecimiento de los músculos, acondicionamiento físico. Así que muchas veces con solo que hablemos esto con nuestros pacientes, la adherencia al tratamiento cambia completamente, radicalmente. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, ¿qué fármacos uso? A mí lo que me interesa, fármacos, infiltración, ¿qué hago? ¿Verdad? Pues realmente nosotros sabemos que como médicos, ¿verdad? Que los medicamentos tienen un rol importante, ciertamente, ¿verdad? Pero rara vez en este tipo de pacientes resuelven el problema por sí solos. Los antiinflamatorios, pues pueden ser útiles durante periodos cortos. Y ustedes sabrán, viendo riñón, viendo sistema gastrointestinal, renal, cardiovascular, todo, ¿verdad? Los relajantes musculares también tienen beneficios limitados, no deberíamos darlo por tiempos prolongados. Los opioides realmente en el dolor axial tienen escasa utilidad, aunque los usamos, ciertamente los usamos, y el perfil de riesgo también hace que los restringamos bastante. Las infiltraciones ecoguiadas o guiadas por fluoroscopía pueden ser útiles también, valiosas en bloqueos radiculares, en infiltraciones facetarias, pero tenemos que cambiar la forma en que las interpretamos, porque no es el tratamiento definitivo, solo es una ventana terapéutica.
Si el dolor disminuye durante algunas semanas, yo puedo trabajar a este paciente y puedo aprovechar para fortalecerlo, para mejorar el control motor, para recuperar la función. Así que cuando hacemos intervenciones sin un programa activo de rehabilitación, el beneficio normalmente va a ser transitorio y no sostenido. Tiene que existir un manejo interdisciplinario en estos pacientes que son más complejos. Tenemos que resaltar que ningún profesional tiene que ser todólogo, nadie. Nadie resuelve por sí solo todos los problemas de dolor axial. Yo sé que ustedes como internistas son buenísimos y el diagnóstico y estudian muchísimo, yo lo sé que sí, pero tenemos que entender que no podemos resolverlo todo. Ustedes saben, ustedes manejan comorbilidades, osteoporosis, inflamatorias, polifarmacia, todo eso. Nosotros manejamos la integración funcional, el tratamiento conservador y establecemos los objetivos de rehabilitación. El terapeuta físico convierte esos objetivos en un entrenamiento diario también, pero también la intervención psicológica nos puede abordar el miedo, la ansiedad, la depresión, el catastrofismo que hay en estos pacientes. Y si es el caso, el cirujano de columna puede participar cuando existe una indicación bien establecida también, cuando tiene un déficit neurológico evidente, progresivo, una deformidad severa o el tratamiento conservador ha fracasado rotundamente. Así que la pregunta nunca debe ser, ¿este paciente tiene escoliosis? ¿Será que decimos eso? No. La pregunta correcta es, ¿esta alteración está produciendo discapacidad? ¿Y cómo puedo yo intervenir para reducirla mediante un abordaje coordinado? Cuando todos entendemos esto, cuando todos trabajamos en este objetivo, las posibilidades de recuperar función en nuestros pacientes aumentan significativamente. Aquí les pongo solo una matriz, solo se las voy a dejar rápidamente, creada con inteligencia artificial, como pueden ver. Y esta matriz lo que nos dice es, forma práctica, ¿qué hago y a dónde refiero? Entonces, número uno, urgente, tengo banderas rojas. Ahí están anotadas déficit progresivo, caudequina, infección, cáncer, fractura inestable. No complicarse. Va para el servicio de urgencias. ¿A quién mando al fisiatra también? Entonces, es importante que un paciente que tenga dolor axial con impacto funcional sea referido, o cuando ustedes ven una afectación sagital o coronal importante, refiéranlo al médico especialista en fisiatría. También al cirujano de columna, cuando ven, por ejemplo, pelvis disarmónicas con SVA muy afectados y fracasó el tratamiento conservador o las escalas están muy alteradas también, entonces refieran a cirugía de columna también y a terapia física desde el inicio. Debería ir el paciente para educarse, siempre y cuando no tenga banderas rojas, por supuesto, ¿verdad? No tenga signos de alarma y tenga una limitación funcional de leve a moderada. Este paciente debería recibir un entrenamiento terapéutico desde un inicio. Vamos a ver otro caso clínico, un paciente con una esclerosis degenerativa. Aquí vamos a tratar de resumir los conceptos. Sí, que tenemos un hombre de 55 años que consulta por dolor lumbar y glúteo al caminar. Cuando uno escucha únicamente esa información, pues podría pensar inmediatamente, qué sé yo, en radiculopatía o en una estenosis de canal lumbar de una vez. Sin embargo, empezamos a explorarlo físicamente y aparecen otros datos. ¿Qué es lo que vemos entonces? Bueno, vemos una esclerosis lumbar degenerativa, vemos una imagen y vemos que es degenerativa también. Existe una importante pérdida de la lordosis lumbar, está rectificada la lordosis lumbar. El tronco permanece hacia una flexión anterior, o sea, adelantado también. Tiene una pelvis retrovertida compensatoria y vemos esas rodillas ligeramente flexionadas incluso durante la bipedestación. Cuando yo veo esto, aquí me detengo y digo, ah, no, ya yo vi esto en la charla con el doctor Mora y esto me hace pensar en que son compensaciones también. Así que estos hallazgos lo que me dicen es que está luchando contra la gravedad, es un paciente que está compensando. Así que cada paso que da él requiere un esfuerzo muscular mayor que lo fatiga fácilmente. Cada minuto que él está en bípedo implica un enorme gasto de energía para este paciente. No es extraño que el paciente diga que mejora al sentarse. O sea, no nos tiene que extrañar, porque ahí disminuye el gasto energético, disminuye la demanda de los músculos extensores, permite que desaparezca parcialmente la necesidad de compensación. Entonces, ¿cuál es nuestro plan? Y es que el tratamiento no puede limitarse a prescribir un antiinflamatorio. Necesitamos por lo menos una radiografía panorámica adecuada, valorar los parámetros espinopélvicos, cuantificar la discapacidad, iniciar un programa estructurado de rehabilitación y, por supuesto, definir si el manejo conservador será suficiente o es un paciente que ya requiere una valoración por cirugía de columna.
Así que en este caso nosotros podemos ver perfectamente cómo el balance sagital explica síntomas que si solo vemos resonancia por sí misma no puede justificarnos. Otro caso clínico. Ahora tenemos dolor axial pero sin deformidad importante. Observamos este escenario que es contrario al que vimos anteriormente. Ahora es un paciente que tiene dolor lumbar persistente. Otra imagen que creé con la inteligencia artificial. Hay que aprovechar, ¿verdad? También que nos simplifica un poquito el trabajo ahí también. Pero no tiene una deformidad espinal significativa. Las imágenes que muestran, ustedes pueden ver ahí, cambios degenerativos leves. El balance sagital prácticamente es normal. No tiene alteraciones estructurales, grandes, por supuesto. Sin embargo, el paciente presenta una discapacidad considerable. Ahora, ¿cómo explicamos esta contradicción? Usted dice, no, 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 clínica y radiológicamente está fingiendo este paciente. ¿Cómo lo explicamos? Aquí es donde cobra importancia todo lo que hemos discutido sobre el modelo biopsicosocial anteriormente. Muchas veces el dolor persistente favorece el miedo al movimiento. El paciente deja de caminar, reduce su actividad física, pierde masa muscular, disminuye su capacidad cardiorrespiratoria, comienza a evitar tareas cotidianas y poco a poco entra en un círculo vicioso donde la inactividad va a generar más dolor, va a generar más dolor y el dolor genera todavía, por supuesto, mayor inactividad. Si en este momento solicitamos nuevas imágenes, probablemente vamos a encontrar los mismos hallazgos, lo que ya conocíamos. Lo que realmente necesita este paciente es recuperar confianza, necesita mejorar su condición física y volver progresivamente a sus actividades habituales. Así que, como podemos ver aquí, no todo paciente con dolor axial necesita una explicación estructural compleja. A veces la principal alteración es completa y 100% funcional. Ahí es donde la rehabilitación tiene el mayor impacto en nuestros pacientes. Ahora sí, entonces, construyamos un plan de ejercicio. Aquí se los voy a dejar nada más, lo pueden tener, no como un machote, ni nada por el estilo, pero sí por lo menos una guía. Igual ahí que la inteligencia artificial nos resumió, ¿verdad? De algunos datos que le pasé y lo tengan ustedes como una guía. Entonces, una vez que valoramos realizamos toda esa evaluación, debemos responder la pregunta más importante. ¿Qué vamos a hacer a partir de mañana? Entonces, tracemos en objetivos. Tratemos de hacerlo. Explicamos el diagnóstico, promovemos movimiento seguro en las primeras semanas, iniciamos movilidad suave, caminatas cortas. En la segunda semana ya podemos comenzar con ejercicios de control motor, de activación del tronco, fortalecimiento inicial de glúteos, de miembros inferiores. En la tercera semana aumentamos ya la carga progresivamente, incorporamos ejercicios funcionales, mayor resistencia aeróbica y tareas relacionadas con el trabajo o las actividades habituales del paciente. Ya en la cuarta semana vamos a consolidar la independencia. El paciente tiene que terminar con un programa que pueda continuar por sí mismo. Un aspecto fundamental es que las metas tienen que ser funcionales. No basta con decir solo queremos disminuir dolor. No, tenemos que establecer objetivos concretos. Ejemplo, caminar 30 minutos. Es otro ejemplo, permanecer de 10 a 20 minutos de pie sin detenerse, sin tener que sentarse, subir 2 pisos de escaleras, retomar actividades recreativas. Esos son mejores, son metas que cambian la vida del paciente. Tenemos también indicadores de calidad clínica. ¿Cuáles son? Bueno, a veces dedicamos mucho tiempo, ¿verdad?, a seleccionar tratamientos y poco tiempo a evaluar resultados. Una buena práctica que tenemos que hacer es valorar todo esto. Entonces, ¿cómo podemos hablar? Uno, ¿cuánto caminaba el paciente? ¿Cuánto tiempo permanecía de pie? ¿Qué actividades evitaba? ¿Cuánto tiempo o cuántas actividades lograba hacer de forma independiente? ¿Cuáles actividades? Perdón. ¿Qué actividades evitaba antes? Después establecemos una meta funcional con esto. El paciente tiene que conocer exactamente qué es lo que vamos a conseguir, qué esperamos conseguir. Y por supuesto, tenemos que, si es necesario, justificar bien la solicitud de estudios de imagen y relacionar sus hallazgos con la clínica. No tenemos que permitir que un informe radiológico tome nuestras decisiones. Por supuesto, ¿verdad? Nos orienta mucho, pero no debe ser lo que nos ayude a tomar las decisiones como único parámetro. Tenemos que
dejar claramente establecido cuándo vamos a reevaluar al paciente y cuáles van a ser los criterios para modificar el tratamiento o realizar una referencia especializada. Cuando nosotros documentamos bien esto, vamos a mejorar la continuidad asistencial y facilitar el trabajo interdisciplinario entre los diferentes profesionales. Y ya para concluir, 7 perlas para llevar a la casa. La primera es que siempre tenemos que descartar patología grave. Siempre, antes de pensar en un programa funcional, descartemos patología grave, siempre. La segunda, recordar que el dolor axial no es equivalente a una resonancia alterada. No es así. La tercera, comprender que el balance sagital explica gran parte de la fatiga, de la intolerancia, la hiperprestación y la pérdida de calidad de vida. Cuarta, aprender a interpretar los parámetros espinopélvicos como herramientas clínicas y no como simples números. Quinta, observemos las compensaciones. La pelvis, las rodillas muchas veces nos cuentan mejor la historia que la resonancia. Sexta, recordemos que el ejercicio y la educación constituyen el eje central del tratamiento conservador. Y la séptima, probablemente la más importante, es que el verdadero éxito terapéutico no consiste solo en disminuir el dolor, consiste en devolver participación. Cuando el paciente vuelve a caminar, a trabajar, a viajar, a jugar con sus hijos, con sus nietos o practicar deporte, realmente hemos cambiado su vida. Ahí es cuando realmente lo hemos hecho. No tratamos imágenes. Muchas veces la medicina y muchos años buscó identificar exactamente qué estructura producía el dolor lumbar. Hoy sabemos que esa visión es insuficiente, se queda corta. El paciente no consulta porque tenga una vértebra degenerada, consulta porque perdió independencia, porque ya no puede trabajar, porque ya no puede caminar con su familia, porque tiene miedo de moverse. Así que nuestro trabajo es reconstruir esa capacidad funcional. El balance sagital no tiene que verse como un conjunto de mediciones radiográficas solamente reservadas para los cirujanos de columna. No, debe entenderse como una herramienta clínica que nos explica por qué algunos pacientes consumen más energía para realizar actividades aparentemente simples. Cuando comprendamos esto, vamos a dejar de perseguir exclusivamente imágenes perfectas y vamos a comenzar a buscar movimientos eficientes. Cuando cambiemos esta perspectiva, vamos a transformar nuestra práctica clínica completamente. Y ya como mensaje completamente final, quisiera agradecerles nuevamente su atención. Yo espero que a partir de hoy, cuando un paciente con dolor lumbar entre caminando a la consulta, antes de que abramos la resonancia, antes de que veamos cualquier otra imagen, veamos cómo se mueve, cómo se levanta de la silla, cómo utiliza su pelvis, su rodilla, su tronco. Probablemente en esos primeros segundos vamos a ver mucha más información que en muchas páginas de informes radiológicos que vemos. Siempre es nuestra responsabilidad no solo aliviar dolor, sino devolverle la independencia al paciente. Así tenemos que hacer. Es nuestra verdadera misión. Ahí es donde nosotros podemos hacer una diferencia en generar autonomía y calidad de vida. Muchísimas gracias por la atención que nos prestaron. Gracias.